En este amplio mundo de Spider-Man existen, además de los muchísimos villanos, otros personajes masculinos y femeninos que han adoptado el mismo aspecto del legítimo Spider-Man, con uno que otro cambio físico y de poderes, tal vez para combatir el mal o tal vez para hacerse un poco famosos uniéndose al mal. Así que a continuación veremos brevemente algunos de los personajes femeninos posiblemente más importantes que han llegado a la vida y memoria del mismo Spider-Man. Primero les voy a hablar de Spider-Girl, que su nombre es May Parker. Adivinen quién es, adivinen hija de quién es. Exactamente, es nada más y nada menos que la hija de Peter Parker y Mary Jane. May heredó los poderes de su padre y ya adolescente se convirtió en Spider-Girl. Combatió a nuevos villanos como Funny Face, Killer Watt y a descendientes de enemigos de su padre como Raptor o Normie Osborn, el nieto de Norman Osborn. Junto a Peter luchó contra el fantasma del Duende Verde y contra April, un clon simbiote híbrido de ella misma. Cuando vencieron al Duende Verde, May recibió a April en la familia, aunque ésta se sacrificaría para salvar la vida de May. Cuando su padre fue asesinado por los herederos, May salvó a su hermano Benjamín y se unió al ejército araña para vengarse. Pero pronto ella comprendió que su padre no habría buscado venganza y se conformó con la justicia. Tras el conflicto, reunió a los guerreros de la Red para proteger las tierras que habían perdido sus héroes y combatir a los herederos cuando estos escaparon de su encierro. En la línea temporal principal, Anya Corazón, estudiante del Instituto de Brooklyn, estuvo a punto de morir en una batalla entre la Sociedad Araña y la Sociedad Avispa. Miguel, hechicero de la Sociedad Araña, le hizo un tatuaje en forma de araña que le daba poderes arácnidos y un exoesqueleto. Ella se adjudicó el nombre de Araña, así tal cual, en español, araña. Durante Civil War, Anya se registró con el gobierno y perdió el exoesqueleto en un combate. Luego se convirtió en Spider-Girl. Después de un tiempo, se unió a un grupo de adolescentes con poderes llamados los Jóvenes Aliados. Pasado el suceso Infinity, Anya ayuda a los Vengadores a investigar quién había estado robando crisálidas de los Neo-Humanos. Luego, se unió al ejército araña ante el ataque de los herederos y gracias a su tatuaje fue la única capaz de leer la antigua profecía de estos y con ello descubrir su plan. Se quedó en el mundo telar y se hizo miembro de los guerreros de la Red. Ahora en una breve reseña les presento a Spider-Queen. Su nombre es Adriana Soria, que poseía fuerza sobrehumana, emitía descargas sónicas y tenía poderes telepáticos que le permitían controlar a insectos o humanos con ADN de insecto. Fue la primera Marine en entrar en combate como parte del programa de supersoldados de Estados Unidos. Expuesta a radiación durante las pruebas atómicas en el atolón Bikini, desarrolló poderes arácnidos. En la época actual, controló la mente de Spider-Man, pero el Capitán América la detuvo a tiempo. Apareció años después con un plan para infectar a todo Manhattan con poderes arácnidos y controlar a sus habitantes. Transformada en un monstruo de casi 30 pisos de altura, murió por el ataque conjunto de muchos héroes. Ahora se nos pone más interesante el tema. Les traigo a Spider-Woman, que lleva como nombre Jessica Drew, hija del científico Jonathan Drew, y obtuvo sus poderes antes de nacer, cuando un láser con ADN de araña recopilado impactó en el vientre de su madre. Nacida y criada en la montaña de Wunderwood, sus poderes se manifestaron cuando tenía 6 años. Estuvo largo tiempo en éxtasis y al despertar se encontró al cuidado de Hydra. Sus poderes son la fuerza, la velocidad y audición mejorada, factor de curación sobrehumana,
Emite feromonas alteradoras del ánimo que atraen a ambos sexos. Puede adherirse a las paredes y dispara rayos venenosos bioeléctricos. Fue entrenada por Taskmaster y con la mente distorsionada por Mentalo, se convirtió en agente de Hydra. Fue aquí donde pasó a la clandestinidad. Tiempo después reapareció para hacerse agente de S.H.I.E.L.D. por un lapso de tiempo muy corto. Luego, a nombre de Spider-Woman, trabajó como investigadora privada y cazarrecompensas y en algunos casos como superheroína. Aunque otras adoptaron su nombre, cuando Hydra le ofreció restaurar sus poderes que había perdido al salvar al hombre gigante, a cambio de convertirse en agente, aceptó. Y luego contactó a Nick Fury y se hizo agente doble de S.H.I.E.L.D. Luego fue raptada por los Skrulls y reemplazada por la reina Beranque. Mientras se hacía pasar por ella, Beranque dirigió la invasión secreta. En la batalla final de la invasión Skrull, Norman Osborn mató a Beranque de un disparo. Jessica fue hallada en una nave prisionera de Skrull junto con otros héroes sustituidos y traídos de vuelta a la Tierra. Y fue luego de todo esto cuando se unió a los Vengadores liderados por el Capitán América. Jessica usó su teletransportador para infiltrarse en el maligno mundo natal de los herederos y se aseguró que sus aliados tuvieran la información necesaria para derrotarlos. Luego dimitió de los Vengadores y volvió a ser detective. Tuvo un hijo, Gary, y juró ser un ejemplo heroico para él. Algunas de las otras fueron Mattie Franklin, que se convirtió en la tercera Spider-Woman al ocupar el lugar de su padre en una ceremonia llamada Unión de los Cinco. Y no podemos dejar atrás cuando el Dr. Octopus dio a Charlotte Wither la facultad de absorber poderes arácnidos solo para que Mattie lo reclamara junto con su nombre. Mattie trabajó un tiempo con los Solidarios, cuando la familia Kraven le dio caza y la mató. Esto sería un pequeño repaso de algunas chicas arácnidas del mundo Marvel. Faltan algunas, claro. Déjenme en los comentarios cuál sería tu favorita y no te olvides de darle like al video y suscribirte para no perderte de los próximos videos. Además, dale a la campanita para que recibas las notificaciones de estos próximos videos.